Estamos en el Instituto Cultural de México en España, en el privilegiado sitio frente a las Cortes de la carrera de San Jerónimo, engalanados con la presencia de un artista admirable, que además confirma lo que decía Eliseo Alberto, la amistad a primera vista. Totalmente, flechazo. Se llama David Gaitán, es mi amigo desde el instante en que nos vimos, porque descubrimos además que teníamos conocencias pendientes. Muchas. Desde hacía décadas. Sí, de acuerdo. La ventaja del confinamiento es que el instituto se ha ampliado, es decir, de hacer esto con presencia de vecinos de la Villa y Corte, solamente podrían entrar 6 personas, pero debido a las nuevas realidades, tenemos a 37,000 personas sintonizando. En este momento. Y por eso yo pensaba presentarme con una sábana ya caracterizado como Antígona, pero me entró el pudor. Lo celebro. Bueno, celebro ese pudor. De todos modos, que conste que es que yo estaba pidiendo un papelito en esa obra maravillosa. A ver, para los que no sepan, esta obra es de Sófocles, por lo tanto tiene siglos y siglos de haberse representado, bueno, de haberse escrito, sí, para empezar. Y entonces, la primera pregunta sería, si estás consciente de que tiene una actualidad bastante curiosa, a pesar de que pasen los siglos. ¿Será eso el motivo por la que la llevaste a la escena nuevamente? Pues sí, evidentemente la conexión con la actualidad y la vigencia que ahora pueda tener fue el motor primero. En su momento, en el montaje que hicimos en México, fue una comisión de la UNAM, y el gran hecho fatídico que motivaba la comisión de la UNAM era la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y eso en su momento representaba, pues, por un lado como cierta urgencia de encontrar aristas y excusas para poner el tema sobre la mesa, y artísticamente también era, pues, un riesgo grande de hacer una obra que terminara por leerse como oportunista frente a la tragedia. Entonces, esa era como la paradoja de hacerla en ese momento, y al mismo tiempo era lo más atractivo. Y la idea de reescribirla es justamente para garantizar esa vigencia entre el mito y el presente, y tratar de que el fenómeno de la tragedia, como lo aprendemos en la academia, en la poética de Aristóteles y demás, un poco la pregunta era, ¿qué habría que hacer para que el espectador de hoy tuviera realmente esa experiencia y no fuera una relación nada más académica con la idea de la tragedia, sino visceral, espiritual, emotiva, intelectual, o sea, en fin, que ocurriera toda la catarsis en cómo la aprendemos, pero en carne y hueso. Ah, qué maravilloso párrafo acabas de decir. Hasta dan ganas de plagiarte. Todo tuyo. Lo bueno es que va a quedar grabado y sí, lo voy a firmar yo. Todo tuyo. Has mencionado una especie de biombo de dicotomías que al espectador se le presentan en escena, sobre todo encarnadas en las dos hijas. Es decir, es Antígona, pero también es su hermana como la contraparte, o el contrapeso. Sí. Ambas son hijas de Edipo. Sí. Pero tienen también 2 hermanos, o sea, son 2 pares de dicotomías que se van desdoblando, que me interesaría mucho que nos dijeras si, aparte de que es una tragedia, viste algo de comedia metido ahí entre líneas. Pues para mí el sentido del humor es el gran lubricante para que la tragedia pueda ocurrir, ¿no? Y aquí en esta obra lo tratamos de poner sobre la mesa tanto como podemos. Como algo de lo que me interesaba hacer acá era poner a un Creonte que no fuera únicamente un emblema de la tiranía y del autoritarismo, sino que pretendemos que sea un rey articulado, inteligente, ácido, con mucho sentido del humor,
de ultraderecha igualmente, pero profundamente divertido, justamente para que a partir de que el espectador esté tranquilo, valga el adjetivo genérico, y esté relajado y esté divertido, entre otras cosas, siento que solo así realmente la tragedia va a resbalar y entrar. El espectador, digamos, llega a la obra sabiendo que Edipo Rey ha dejado de ser rey. Se descubre precisamente que se había casado con su madre y es expulsado, bueno, no está. Sí, se va de Tebas, sí. Exacto. Y entonces Creonte es un monarca sustituto que normalmente ha sido exagerado en su soberbia del poder y su radicalización incluso la violencia. Pero el coro, el pueblo, es muy condescendiente con ese monarca y sin embargo va cambiando su actitud a lo largo de la obra. Yo creo que el público también. Es decir, el público se va convenciendo de los argumentos que se debaten entre las hermanas, sobre todo. Antígona representaría la lealtad, la fidelidad o la entereza. Yo creo que la entereza, sin duda, yo creo que lo que pretende representar es la civilidad, como un sentido de responsabilidad civil y una especie de como de ética de la ciudadanía y de los afectos más íntimos. Una de los conflictos que en esta versión queremos poner sobre Antígona es quién es en lo público y quién es en lo privado, que además siento que es de los temas que más nos atraviesan en el presente. Y entonces siento que Antígona en lo público es casi el esfuerzo por hacer de sí misma un símbolo. Y esto se lo señala el resto de los personajes, Ismene, su hermana, entre ellos, porque muchas veces lo que Ismene le critica en un momento de la obra es que ese activismo sin freno a todo lo que da, esa voluntad por hacer de sí misma en Antígona un símbolo, muchas veces implica pasar por encima de lo que Ismene considera lo importante, ¿no? Como pueden ser los afectos, la familia, y en este caso, estoy aquí, digamos, encarnando los argumentos de Ismene, en este caso incluso la propia vida, en tanto que, por como lo jugamos en la obra, hay un momento en donde Antígona se pone en su poder, en el de Antígona misma, la posibilidad de salvar su vida si atiende una serie de peticiones que le hace Creonte, y ella elige mantenerse en su postura terca desde el punto de vista de Ismene, en aras de honrar ese símbolo. Sí, que está dispuesta a jugarse la vida con tal de no dejar de ser ejemplar. Sí, la ideología a costa de todo. Yo pertenezco a una generación que todavía nos tocó la clase de civismo. Creo que ya no se imparte esa materia como tal. Y había una serie de códigos que, llegado el momento, se llegaba a discutir si realmente estábamos dispuestos a ser Juan Escutia, es decir, a envolvernos en la bandera y defender el lábaro patrio o el código civil. Y eso se ha ido, digamos que, agüitando, aguando, cambiando, transformando. Y sin embargo, en México, como en otros países, cuando sucede la tragedia, cuando la tragedia se vierte en el espejo, la sociedad se divide entre quienes están dispuestos a alzar la voz y decir, a ver, un momento, hay que respetar la Constitución, o hay que respetar estas leyes, o no podemos convivir si seguimos matándonos entre nosotros, y quienes prefieren el reino de lo privado, el no decir nada, el que mejor nos guardamos de sobremesa el tema, que sería Ismene y su
Hombre, su propensión a lo subjetivo. En ese sentido, ella es el mundo subjetivo de la típica familia que se pone como muégano, pero que a la hora de salir a la plaza pública, bueno, puede condescender, Sí. pero lo que le dice a la hermana es no exageres. Sí, lo que le dice es salva tu vida. Es decir, va un pragmatismo que para Ismene y probablemente para gran parte de los espectadores, si una situación llegara a esos extremos, esto lo hablaba mucho con el equipo de aquí de España haciendo la obra, como que si la situación hoy llegara a un lugar así, en un ejercicio de absoluta honestidad y respondiendo a todos los criterios de nuestro fuero interno, realmente seríamos como Antígona o como Ismene. Porque lo que es fascinante del personaje de Ismene es que es alguien que está exactamente en la misma circunstancia de Antígona, pero elige otra opción, ¿no? Debilitando un poco el argumento de Antígona, en donde ella dice, es que esto es lo único que yo podía hacer, ¿no? Y la presencia de Ismene prueba lo contrario. En el gran escenario de la vida, de la realidad, el escritor o el dramaturgo, y voy a citar un términos taurinos, la tauromaquia, no es lo mismo jugarte la vida como un loco, es decir, como el tremendismo de pararte en el centro del Coliseo, absolutamente sin nada, ni un trapo, a que te vaya la vida en ello. Sí. Es decir, yo tengo la impresión que hay escritores que en realidad no se están jugando la vida en sus párrafos. Sí. Están cumpliendo con un papel, con un rol, buscan ganar un premio literario, buscan salir en las revistas del corazón, sí, en todo lo que es aledaño al oficio. Los actores, no sé si también se llega a percibir cuando un actor le va la vida en el papel, cuando realmente está encarnando al personaje. Y el dramaturgo también, es decir, en la puesta en escena te la estás jugando de a de veras tú, porque creíste en la obra, porque de alguna manera se adaptó a una realidad, que no sería lo mismo a que si la UNAM te encargó y cumpliste, sí, y para salir del paso pues les pusiste unos disfraces y ahí muere la cosa. ¿Esto ya lo has percibido tú, digamos, con el público, la reacción del público? Sí. Me gusta mucho esto que dices y cómo lo planteas. Sobre cómo tú detectas cuando un actor o una actriz se juega la vida. Yo creo que ocurre como lo describes, que hay quien al ver su trabajo te das cuenta que no le importa nada, y si tuviera que reducir particularmente en la actoralidad un punto en donde tú puedes establecer esa afirmación, es cuando ves que en escena no tienen ningún tipo de pudor, y es fascinante como espectador o como director de escena trabajar con personas así, porque justamente la sensación es esa, que no importa nada, que no les importa nada más que esta idea se comunique con nitidez y que al espectador le estalle algo a partir de lo que estoy haciendo. Creo que ocurre igual con la dramaturgia y con la dirección de escena. Ahí la pregunta que además yo creo que estoy obsesionado con esa pregunta es ¿en qué momento de la historia, o mejor dicho, en este momento de la historia, en qué consiste ese gesto suicida un poco que son los que evidentemente terminan por hacer la diferencia? Yo creo que ahorita en lo que consisten es en todo gesto que se escinda de un pensamiento binario o cuya pretensión sea garantizar que será colocado del lado correcto del discurso. Uh-huh. O sea, creo que cuando la búsqueda no está ahí, no está solamente en salvar el pellejo en una conversación que hoy por hoy además es encarnizada, urgente desde muchos ángulos y brutal desde tantos otros. Yo siento que ahora ahí está
el gesto suicida en los artistas. ¿Y a ti no te ha dado la cosquilla por escribir otra obra a partir de esta experiencia? Es decir, que te haya inspirado para tu propia Antígona. Pues es que esta yo la considero ya es tuya. mi gesto con Antígona, sí. Pasa cuando se trabaja con los clásicos, ¿no? Que yo, además de esta Antígona, escribí y dirigí en México un Edipo, y también he trabajado con Dostoyevsky, con Shakespeare, con Ibsen. Todos muy prometedores. Sí, yo creo que les va a ir bien. Les va a ir muy bien, yo les veo mucha madera. Sí, yo también estoy de acuerdo. Le estoy tratando de echar una mano haciendo sus obras. Es bueno, es tu obligación. Pasa que con artistas así de amados por el mundo y por la sociedad y por los espectadores que van a la sala, hay una especie de derrota anticipada frente a la idea de hacer una versión a partir de esa gente, porque son obras tan amadas por los espectadores, que entonces la sensación cuando tú reescribes algo o cuentas una parte del mito desde otro ángulo o destacas una característica que no suele destacarse de un personaje o de otro, muchas veces la gente siente que te estás metiendo con su familia, ¿no? Con sus amores más íntimos. Sí, claro. Y por lo tanto se enojan como nos enojaremos cuando se meten con nuestros amores más íntimos. Y entonces eso es, insisto, tiene algo de derrota anticipada y de rechazo a priori para ciertas personas, y por supuesto habemos otros que ese gesto lo celebramos casi sádicamente, ¿no? y con un placer en pro del presente, que finalmente es por lo que yo apuesto, que en sí mismo también tiene algo de suicida, yo creo. Tu obra se presentó en Mérida, sí, en un escenario verdaderamente monumental, sí, sí, que es un teatro romano intacto prácticamente. Sí. Yo no pude asistir porque era la final de spinning en mi gimnasio y aparte por cuestiones del confinamiento. Sí. Pero uno de mis mejores amigos asistió y yo me quedaba reflexionando sobre lo siguiente. Mi amigo viajó en medio del calor intenso a una puesta en escena donde estaban presentes en las gradas los semejantes de los actores que estaban en escena. Sí. En un mundo en donde ya tendremos que escribir algún día que nos caiga la conciencia. Vivimos en un mundo de Occidente con dos papas vivos, en una España con dos reyes vivos, uno ausente en tierra de infieles, el otro presente, incluso presente en los escenarios, va como espectador y aplaude y saluda. Y un director mexicano que se ha adueñado de los trabajos que aborda, se vuelve, como diría Alfonso Reyes, generosamente universal, pero también provechosamente nacional. Es decir, yo creo que al leer tu versión, sentía claramente que eres mexicano, eso no se te quita. ¿Estás consciente de ello? Pues si me lo preguntan lo afirmaré siempre, pero no escribo ni dirijo pensando en mi mexicanidad, pero soy feliz de que estando acá en tierras ignotas eso salga a la superficie. Sí me da un sentimiento de orgullo importante. Y entonces, ¿cómo es el trato con tus actores? ¿Tú te vuelves una especie de sátrapa? ¿Eres un rey cruel? ¿Regañas mucho? Pues en toda justicia creo que no sería yo quien podría responder eso, pero dando mi versión de los hechos diría que no creo en una manera autoritaria de hacer teatro, que además es la de los maestros de mis maestros. Era un poco así, era el gesto desde la dirección a costa de lo que sea, ¿no? A costa de la integridad, de la moral, por supuesto, ¿no? Pero incluso de la ética de pronto.
Yo también soy actor, entonces yo me doy cuenta que cuando yo estoy actuando, la relación crear a partir del miedo a mí no me funciona, me paraliza de hecho. Y siento que para que alguien en escena pueda realmente entrar en ese estado impúdico y convocar ese duende increíble que a veces puede salir, yo creo que tiene que estar totalmente empoderado o empoderada a partir de saber que quien está en escena es el rey realmente, que el rey no es quien nos estaba viendo en Mérida enfrente, sino quienes estaban sobre la escena, y que en tanto confíen en ello, lo que hagan y la falta de pudor y la confianza que tendrán se notará. Entonces siento que mucho de mi trabajo de dirección consiste en eso, en seducir al equipo con una idea y con establecer cierta oposición a la realidad, en pro, que todos naveguemos en pro de lo mismo, y después de eso que hagan un poco lo que quieran, guiándolos tanto como pueda. Pero esa respuesta podría estar en la obra, es decir, eso podría ser uno de los parlamentos de Ismene o bien de Antígona, sí, puestos de sobremesa, para discutir de lo que trata la obra, es eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. En ese sentido, bueno, se sabe que es una tercera parte de una trilogía, ¿no? Sí. Es decir, los espectadores contemporáneos de Sófocles tuvieron oportunidad de ver la precuela, sí, porque lo primero que estrenó fue Antígona y luego se entusiasmó y entonces ya escribió las otras dos, ¿no? Tengo entendido. Eso, sabes que no lo sé bien. Creo que no se estrenaron en orden, o sea, no salieron en orden. Primero escribió Antígona, luego Edipo, y luego ya se, ¿no? Y entonces, ¿se sabe algo de cómo le trataban? Ahora estoy obsesionado con un libro de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco. Que si no lo tienes te lo voy a regalar hoy mismo. Perfecto, no lo tengo. Son 1000 páginas, espero que lo puedas leer el día de hoy para mañana volver a grabar una conversación contigo. Me pondré ello. Es una maravilla que en realidad es la historia del libro. ¿Sí? Es por qué amamos ese objeto, qué significa, qué se desprende de eso. Y ella toca mucho el mundo clásico, es filóloga, y menciona, creo, a Sófocles en alguno de los pequeños, son capítulos muy pequeños para que puedas digerir el libro a cuentagotas. Tú tuviste que hacer una investigación, ¿te preocupas por investigar el pretérito de las obras? Sí, yo creo que tanto con Antígona como con Edipo es donde más lo he hecho. Tanto así que hubo un momento en donde, particularmente recuerdo este pensamiento con Antígona, en donde tuve que parar conscientemente, no por sentir que ya hubiera llegado a donde sea que tuviera que llegar, sino todo lo contrario, por descubrir que con Antígona había un universo, hay tanto que si uno sigue por investigar, termina por no escribir nada, ¿no? Porque hay una sensación donde ya no hay más que decir, todo está puesto, todo está explicado. Entonces con Antígona sí me obsesioné con leer versiones del mito, por supuesto desde Sófocles, pero Brecht tiene, Anouilh tiene, Zizek tiene, hay versiones cubanas, latinoamericanas, estudiantiles, hay poesía, narrativa. El libro de Steiner fue una brújula en su momento. Qué hombre tan sabio. Sí, estoy de acuerdo. Sí, le quedamos a deber el Nobel. Sí, ¿verdad? Sí. Se nos fue antes. Eso es como una tertulia que estableces tú con fantasmas, digamos, previo a la cocción. Es que estoy tratando de enterarme más o menos cómo trabajas. Sí, hago todo un proceso de acopio, digamos, que es escribir en una libreta obsesivamente, y ahí es donde vuelco esos referentes, un poco como me van cayendo y tratando de trazar los puentes que se me van ocurriendo. Y poco a poco de ese Frankenstein empieza... ¿Dibujas? A surgir un orden. Poco, pero sí, yo sé que tú dibujas más. Pero ya para la escena, ¿ya te estás imaginando, digamos, el escenario? A veces, trato de combatirlo, trato de escribir sin pensar en la escena, porque siento que por momentos puede ser restrictivo o limitante
limitante. Trato más bien como de escribir para escribir lo imposible de significar si es necesario, y ya luego meterme en esa bronca cuando la dirija. ¿Y luego lees en voz alta? Antes del primer ensayo sí la leo toda en voz alta varias veces, sobre todo para ver cómo suena en la lengua, eso es fundamental. cómo se va a actuar. Yo, esa es una pregunta que le hago a todos los creadores. Sí. Y una obsesión que tengo feliz es recordar la anécdota que la hija de Charles Dickens lo escuchó escribir Canción de Navidad y ¿sí? pensó que había gente en la casa. Entonces cuando lo cachó, dijo, oye, espérate, esto hay que explotarlo. Y fue cuando empezó a anunciarse en teatros. Se presentaba él y leía y hacía las voces de Scrooge y de Tom Cratchit. Y se aventó incluso una gira internacional, fue a los Estados Unidos como actor, pero era lector, ¿no? Tenía su propio mueble para tomar agua. Y mi pregunta sería si tú también te necesitas apoyar en música a la hora de escribir. Es de mis grandes dilemas de proceso interno. Siento que me gusta más la idea de hacerlo de lo que de facto lo hago o me ayuda. Muchas veces pongo un disco y después mi momento más fértil es cuando se acaba y estoy en silencio y pasaron 2 horas que estuve ahí. Siento que me gusta más el romanticismo de la idea de que hay ciertos compositores que me acompañan, pero de facto yo creo que el silencio es en donde más me puedo abstraer y entrarle allá. Luego ya en un proceso de puesta en escena me es fundamental que se complemente tonalmente con sonidos y con música, pero ahí siempre convoco a un especialista en el asunto para que... Fíjate que yo te quería echar flores, pero no lo voy a hacer, no, sí lo voy a hacer. Por supuesto, pero yo no he visto la puesta en escena, yo solo he leído el guión. Yo sé. Entonces me falta ver encarnado en vivo, en movimiento, lo que a ti se te ocurrió poner en el silencio de la tinta. Sí. Pero sin embargo mi admiración, que no tiene nada que ver con el afecto que te tengo y que es afecto heredado, ¿no? Por lo visto de varias generaciones, es que creo que ya caché que te tomas muy en serio el oficio de escribir. Sí. Y el oficio de escribir precisa de un silencio que ya de por sí es muy ruidoso. Le añadimos la voz propia para escuchar si es convincente y palpable lo que acabamos de escribir. Pero una vez que tú tienes la oportunidad de que uno represente eso, el primer espectador de esta obra fuiste tú. Sí. Mi pregunta sería que si desde el principio estabas consciente de que esto es una obra de arte, digamos, una nueva obra de arte. Pues no consciente no, es que yo creo que lo que me pasa a mí es que uno, o sea, escribo una obra, la corrijo, finalmente llegamos al primer ensayo y escucharla así como es, como que tiene toda la parte hermosa de escucharla en voz de otras personas y demás, pero es fundamentalmente una puñalada, ¿no? Porque nunca se va a escuchar como uno realmente la imaginó. Y aunque dirigir la obra es remar para acercarnos a ese lugar, ocurre hasta un punto, porque felizmente está la interpretación de las otras voces y el punto de vista de actrices y actores, y entonces seguramente va a ser algo distinto. Entonces hay algo trágico en eso de que realmente la obra que uno escribe en soledad, que en la fantasía inevitablemente es la obra perfecta, digamos, o que suena, es la sinfonía exacta, realmente nunca se logra. Se logra otra, ¿no? Que hay que creer que es mejor. Yo creo que hay que genuinamente lo es. Pero... Esa que estás mencionando como, digamos, la primaria, la primera,
es invisible, eso sí, se queda como en el alma. Sí, de acuerdo. Y eso lo entendió el propio Sófocles. Pero si tenemos producción, y si no, ojalá y nos donen 1 millón de euros para poder producir un super video con esto, pero el primer balazo es una puñalada. Esa es la gran frase de esta conversación, la puñalada feliz de la realidad, bueno, de la realidad, de la puesta en escena, de la obra en sí misma y tal. Ahora, tú has medido lo que sucede en un escenario con lo que uno escribe. Ya lo tienes, le has tomado la temperatura, lo has visto, lo has memorizado, te lo tatuaste en la piel desde la primera vez, etc. Y también has conocido personas que simplemente te leyeron, es decir, soy yo. Yo solo leí el guión. Pero has hecho otros trabajos de creación que han tenido una respuesta muy, muy favorable. Es decir, en ese sentido tendrías que estar consciente de que ya estás en una navegación en donde lo único que te falta es volverte rapero. Sí, de acuerdo. ¿Hay límite a lo que tú quieres hacer? Pues en Antígona hay un rap que compuse y cantamos, así que... O sea que ya pusimos esa bandera ahí, sí. Yo siento que mi defecto trágico puede ser justo ese, que reconozco que en el fútbol desde siempre estoy obsesionado por jugar en cancha y jugar en la portería. En el teatro estoy obsesionado con actuar, y con dirigir, y con escribir, y con dar clase. Ahora empiezo a obsesionarme con el cine, además de con el teatro. Supongo que sí hay límite y eventualmente habrá un precipicio en mi siguiente paso que me lo demostrará, pero también creo que hay que caer por ese barranco para entenderlo y entonces a lo mejor reconfigurar. Pero al mismo tiempo ese es mi dolor constante en el arte. Siempre quiero estar actuando más de lo que estoy actuando, siempre quiero estar haciendo un poco más de lo que no estoy haciendo. Y entonces como que siempre es un pesar, ¿no? Al tiempo que, por supuesto, reconozco que las cosas se han dado y que los escenarios favorables han existido, y para muestra estoy ahora acá en España haciendo una obra que en sí mismo estrenar en Europa, pues yo creo que para todo mundo allá en México es un logro desbloqueado, ¿no? Es todo un objetivo cumplido, y más ahora con toda la carga emotiva de hacerlo en plena pandemia, es doble la carga emocional. Estar acá mientras además allá está parado es fantástico y es doloroso al mismo tiempo. Eso solo se logra cuando el artista ronda el abismo sabiendo que igual y no es más que una caída. Sí. Y esas caídas son las que nos forjan y son las que te han hecho a ti cada vez alcanzar cimas mucho más altas, como esta, por ejemplo, que es muy notable precisamente por las circunstancias en las que se da. Sí. Y que además estás consciente futboleramente, esto es una maravilla, esto es jugar en el Bernabéu, esto es meter un gol en el Sánchez Pizjuán, no sé. Sí. Pero al mismo tiempo es aquilatar que el trabajo bien hecho, la convencida vocación, es la que nos alimenta, también como espectadores, de que todo esto valió la pena, sabiendo que en realidad ha de ser un trabajo verdaderamente interminable. A diferencia del cine o del libro impreso, yo tengo la impresión que el teatro está siempre en movimiento, es decir, una nueva puesta en escena es cada vez que se da la función. Sí. Y vuelves a trabajar, digamos, se vuelve a ensayar lo que hiciste. Pues ahora, por ejemplo, estamos ahora en marzo y el estreno en Mérida fue en julio, y para esta temporada ahora aquí en Madrid estamos ensayando fuerte, ¿no? Hay un respaldo, pero que es más un respaldo medio fantasmagórico, es como
el recuerdo vago de que ya sabemos que lo logramos una vez, ya sabemos que funcionó, valga el verbo, pero sí, tenemos que ensayar compulsivamente otra vez. Si después, cuando estoy dirigiendo una obra, la dejo de ver un rato y vuelvo, siempre la sensación es como, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora estamos contando esta historia tan diferente a la que habíamos acordado? Y entonces volver a navegar para ello. Claro, cuando uno está actuando y que por fin quien dirige se va un rato y nos quita la bota del cuello 2 o 3 semanas en funciones y vuelve y nos dice que todo está distinto, lo que se piensa desde adentro es: idiota, claro que no, está mucho mejor. Claro. Solo que no te estás permitiendo verlo. Se adaptó, Sí. cambió. Eso no sucede en el cine. No, ¿Cómo te ha ido en el cine? ¿Qué es lo que has hecho? Cuéntanos. he hecho poco. El cine es un territorio en el que estoy en la transición entre sentirme que piso con autoridad y que tengo algo de intruso ahí también. Lo que más he hecho es actuar en cine desde que puedo, desde que yo estudié actuación, desde que salí de la carrera. En tanto como puedo he actuado, si bien no ha sido un medio que haya perseguido fundamentalmente mi vida, ha sido hasta ahora en el teatro básicamente. Y lo que he hecho más ahora es escribir para cine. Guiones. Sí. Se filmó, solo uno se ha filmado en toda forma, que es un documental que escribí con Alonso Ruiz Palacios, que además de ser mi carnal es un artista fascinante y admirable. Lo coescribimos, él lo dirigió. Es un documental sobre la policía mexicana que se llama Una película de policías y que estrenó en un festival increíble que es en la Berlinale. Y le fue muy bien. Y le fue muy bien ahora recientemente. Entonces, realmente esa es mi ópera prima realizada, digamos. He escrito otras cosas que están en camino y está la fantasía de dirigir otro par de guiones. Como que es una vereda que comienza a dibujarse, que me entusiasma, que no deja de ser un bosque oscuro para mí todavía, pero que hay algo fascinante en la adrenalina de visitar o de transitar una vereda distinta, que no conozco las puntas de esas rocas y las trampas y los hoyos, y me entusiasma. Yo creo que yo estoy aquí para, en primer lugar, aplaudirte. Pero en segundo lugar, para eso me depilé, porque tendría yo que estar aquí envuelto en una sábana y desdoblarme como una especie de coro griego, para poder decirte una opinión muy personal que espero te sirva de adrenalina. Por favor. Lo que tienes a tu favor es que escribes. Eres escritor y la sinceridad con la que has plasmado en tinta lo que te llega a la cabeza, en ese silencio tan ruidoso, es lo que te va a abrir todas las puertas de cualquier expresión que se te ocurra. Y eso lo celebro, porque eso es un don y al mismo tiempo es un látigo, diría Truman Capote. Tú mismo te darás cuenta cuando no está fluyendo debidamente lo que te brote como guión, como diálogo, como cuento o como novela. Sí. No tienes ningún límite y al contrario, es el espejo ilimitado de la admiración que te tenemos muchísimas personas, y yo creo que es un honor que estés en el Instituto Cultural.